Hola amigos, aquí estamos. Ahora sí vamos a compartir Mateo 28. Vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo y quiero mandar un saludo desde acá, desde Tonalá, Jalisco, donde estamos transmitiendo en vivo y queremos bendecir al pueblo de Dios y queremos bendecir a todas aquellas personas que todavía no conocen al Señor y lo decimos bien clarito. No conocen al Señor, saben del Señor, pero no lo conocen. Y vamos a retomar, estoy en el capítulo 27, en el 62. El viernes pasado tuvimos el programa leyendo todo Mateo, parte de Mateo 27, donde hablábamos acerca de la de la sentencia de Jesús y de que Pilato interroga a Jesús y cuando es sepultado Jesús. Pero ahora vamos a hablar acerca de la resurrección y vamos a comenzar dando gracias al Señor en esta mañana y queremos bendecir a todos. Gracias Señor te damos en esta mañana, gracias Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender, a entender, a guardar la palabra en nuestro corazón para obedecerla, para creerla, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos en Cristo. Bendice a tu pueblo, Señor, que lleva tu nombre. Bendice, Señor, a tu pueblo Israel. Bendice, Señor, a esta humanidad, porque cada día, Señor, se están viendo señales y prodigios en el cielo, en la tierra y en todas partes, Señor. Oramos, Señor, para que se haga tu voluntad como está escrito en la Biblia. Ayúdanos, danos fuerza y poder para vencer, para resistir. Aumenta el poder de tu Espíritu en nosotros, Señor, para predicar. Ayúdanos. Bendice, Señor, nuestras vidas. Danos entendimiento, sabiduría, discernimiento. Señor, ayúdanos a caminar tus caminos, Señor. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Y nosotros te damos las gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque resucitaste, Señor, y nos diste vida eterna. Gracias porque podemos creer en ti. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Por favor, Señor. Amén. Muy bien, amigos, y aquí estamos listos y vamos a leer cuando Jesús al siguiente día dice, la guardia ante la tumba. Ya después de que aquellos hombres dijeron, recogieron el cuerpo de Jesús, José de Arimatea y las Marías, llevaron a Jesús a una tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Lo dijo Jesús. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, aquí tienen una guardia, id y asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vigilado, ahí estaba el Señor. Entonces, pasando el día de reposo, o sea, pasando el día de reposo, el Shabbat, pasó el día del Shabbat, al amanecer, el primer día de la semana, que viene siendo el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Este es un evento increíble, fantástico. Al haber un terremoto, o sea, el poder de los ángeles que tienen, o sea, nosotros no adoramos a los ángeles, pero sabemos que ellos son poderosos. Miren, para que este ángel hiciera que temblara la tierra,
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Imagínense nada más. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vengan, dice, vean el lugar donde fue puesto su Señor, el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de ustedes a Galilea, allí le verán, le veréis. He aquí, se los he dicho, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las noticias a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Pues llegó a saludarlas. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Lo vamos a leer todo de una vez, pero miren lo que dice. Jesús nos dice hermanos, porque Él fue hecho hombre como nosotros. El informe de la guardia. Miren lo que sucedió ese día. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid ustedes, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos. Si esto lo oye el gobernador, nosotros lo vamos a persuadir. Y os pondremos a salvo. O sea, ustedes no van a morir, porque cuando sucedía algo donde ellos habían fallado en su misión, los mataban. Entonces ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es un dicho donde robaron el cuerpo de Jesús. Jesús no resucitó. Eso dicen muchos. Entonces, hasta ahí, la guardia, eso, la resurrección de Cristo. Pero vamos a ver las diferentes formas de ver de los discípulos. Ahora vamos a leer Marcos 16. Marcos 16, que habla también de la resurrección. Dice: cuando pasó el día de reposo, el Shabbat, dice, María Magdalena y María, la madre de Jacob, y Salomé, o sea, la otra María era la madre de Jacob, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, que es el domingo, dice, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Recuerden que acá dice que hubo un gran terremoto. En esta parte no habla del terremoto. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y temblor y espanto. Ni decían a nadie nada, ni decían a nadie nada,
porque tenían miedo. Entonces Jesús se les aparece a ellas, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, sus discípulos, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Estas palabras tienen que enlazarlas, hermanos, para saber de estas cosas. Entonces hasta aquí vemos este informe, porque es información de parte de Dios. Y vamos a leer Lucas 24, que habla de lo mismo, pero vamos a ver, distinguir las palabras que están ahí. Dice, el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Aquí no menciona el terremoto. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Aquí habla ya de 2 varones. En el otro dice que estaba el ángel arriba de la piedra sentado. Pero aquí está diciendo que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Que resucite al tercer día. Muchas veces lo dijo Jesús. Me van a hacer esto, me van a hacer aquello, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y los discípulos no entendían. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas noticias, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían las palabras. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Entonces Pedro se levantó, se tuvo un impulso, se levantó y corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esto fue impresionante. Entonces, vamos a leer la otra parte en Juan 20, del 1 al 10. Juan 20, que habla también de la resurrección. Y dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Siendo aún oscuro. Ella fue oscuro, pero cuando llegó allá ya estaba saliendo el sol. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Miren, aquí ya habla que ella ya estaba con los discípulos. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ya ven, en el otro dice que se levantó Pedro y fue. Entonces aquí ya dice que le siguió el otro discípulo. El otro discípulo era Juan. Dice, corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos
puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro llegó tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, en el otro capítulo, en el de Mateo, dice que fueron las mujeres y ellos no les creyeron, pero ahora vinieron y cuando no vieron a Jesús, ellos empezaron a creer. Entonces, dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, volvieron los discípulos a los suyos. Pero vamos a seguir con la historia, porque aquí en Juan dice, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ya empezó ahí a aparecerse Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las noticias, las buenas nuevas, de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí vemos ya Juan cómo se refiere a los capítulos que está hablando. Entonces Jesús se aparece a los discípulos. Fue cuando ya empezaron. En Lucas 24 dice que iban al camino a Emaús. He aquí dos de ellos, dos hombres, después de que dice que, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. En ese momento Pedro corrió al sepulcro. En el otro capítulo dice que el otro discípulo, el que amaba a Jesús, también corrieron ellos. Pero he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, o sea, dos de los discípulos que estaban a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Fíjense todos los eventos tal vez que les parezcan extraños. El ángel en la piedra, el terremoto, los dos varones que estaban con las mujeres que se les aparecieron. Y uno de ellos era Jesús en otro capítulo. O sea, todo lo que está señalado alrededor de este misterio. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y en ese momento Jesús se le apareció a estos dos discípulos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, fíjense, este discípulo se llamaba Cleofas. No es uno de los 12, pero se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas
que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, ¿no has oído hablar de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo? Dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Fíjense, pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado que unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron a decirnos que también habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, los ángeles dijeron que él vivía. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. O sea, no vieron a Jesús. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio, dice, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Se desapareció, se esfumó delante de ellos. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. O sea, de ahí mismo se levantaron y vámonos para Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos, a los 11 discípulos reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Y cómo le habían reconocido al partir el pan cuando se desapareció. Le reconocieron. Entonces, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes, dice, son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes.
pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén, dice el final de Juan. Entonces ellos estaban contentos porque el Señor resucitó. Pero miren, este es un mandato de Dios donde todo hombre tiene que entender. Jesús es el que abre el entendimiento. La gente tiene sus ojos, no ven, tienen como una venda. Entonces, Dios es el que abre el entendimiento. Acuérdense que leímos en el capítulo pasado, leímos acerca de que nadie viene al Padre si no es por Jesús. O sea, el Padre le ha dado a Jesús. El Padre escoge y se lo da a Jesús, y ya la persona decide. Todos tienen su tiempo, todos tienen su momento, todos van a oír de Jesús. Entonces Dios abre el entendimiento para que comprendan las escrituras. Hay mucha gente que tiene inteligencia, entiende las escrituras, pero no las comprende, que es diferente. Entender y comprender no es lo mismo, va más allá, porque el entendimiento viene de parte de Dios. Bueno, el comprenderlas dentro del entendimiento, pero el entendimiento que tiene el hombre es limitado. Tiene que venir la iluminación de Dios, porque dice, está la palabra, abrió el entendimiento. O sea, pudieron comprender. Pero en el entendimiento que tenemos nosotros los hombres, si ese entendimiento no es abierto, no vamos a entender nada. Y así comprenderían las escrituras, entender y comprender. Entonces les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y ahora el mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje del Evangelio, no es decir un montón de palabras y de filosofías y de palabras de hombre, como otros dicen, sino la misma palabra de Dios. Entonces Jesús mandó que se predicase en su nombre, en el nombre de Yeshua, de Jesús, que se predicara el arrepentimiento. Esto es primordial. Arrepentíos. Y que se predicara el perdón de pecados, que Dios los perdona y que ustedes también deben perdonar. Porque el que no perdona, Dios no lo va a perdonar. El que no se arrepiente no tiene perdón de pecado. Necesita el hombre arrepentirse y pedir perdón. Y Dios está mandando a todas las naciones del planeta Tierra, comenzando desde Jerusalén. ¿Dónde comenzó todo? En Jerusalén. No comenzó en otro lado. Que la iglesia fulana es la verdadera. No, todo comenzó en Jerusalén. Porque ahí fue donde el Señor Jesús predicó su palabra, y ahí es donde fundó la iglesia, cuando llamó a sus discípulos. ¿Dónde está la iglesia ahora, la que dicen muchos que es la verdadera? Está en Roma. Y dicen muchos que para llegar a Roma hay muchos caminos, pero para llegar a Dios, al cielo, solo hay un camino, se llama Jesucristo. Tú puedes ir a Roma, puedes ir a cualquier religión y te pueden hablar del Señor, pero no van al cielo, van a Roma. Así de que
Jesús es el único camino. Y ellos son testigos. Ellos fueron testigos de la resurrección de Jesús. Ahora nosotros por la fe tenemos ese privilegio de si creemos o no. Tú decides. Yo creo que Jesús resucitó y que me perdonó. Y yo me arrepentí porque me hizo ver que yo era un pecador. Lo mismo tú. Pero si tú no quieres, pues ni modo. Entonces, en Marcos, de la resurrección, Jesús se aparece a los dos de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Tú vas y predicas y también las personas que predicas y muchas no creen, se burlan. Pero yo no sé cómo está eso de que ellos también van a la iglesia. O sea, que por costumbre, porque mis padres me inculcaron y van. Y no. Y Jesús comisiona a los apóstoles, aquí dice en Marcos. Finalmente se apareció a los 11 discípulos, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué es lo que les reprocha Jesús? Su incredulidad. Y mucha gente a veces duda del Señor. Puede ser que el Señor te reproche en el día de Cristo y la dureza de tu corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, no le creyeron a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren, al que creyere, pasos de fe, será bautizado. Primero el arrepentimiento y el perdón de pecados. Tú perdonas, Dios te perdona. Dios te perdona, tienes que perdonar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está el veredicto de Dios. El que no creyere será condenado. Pero ahorita todo mundo dice que sí, Cristo resucitó. Hasta hacen eventos masivos de jóvenes y hasta gritan: Cristo resucitó, Cristo está vivo. Pero ellos viven como si Cristo estuviera muerto. O sea, nada más lo saben porque les dicen. Es más, hasta echan pleito con los cristianos. Una vez me tocó que me dice uno: tú eres cristiano. Dice: yo también. Y se agarró la camisa, porque aquí yo tenía un eslogan que decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y él lo leyó y él me dijo: yo también. Y dijo: sí, qué bueno. Pero él estaba saliendo tal vez de algún problema de drogadicción. Pero cuando te meten ideas a la cabeza, tú puedes decir muchas cosas. Pero si eres un convertido, no dices nada. Respetas al Señor, respetas su palabra, y te debe de dar gusto por la otra persona. Pero no, se ponen a presumir que nosotros también. No, nosotros no. Un idólatra no puede venir a Jesús. Oye, que Dios te acepta. Si Dios te acepta si te arrepientes, si pides perdón, si le obedeces. Pero no creas, Dios no te va a aceptar si tú no te arrepientes, si tú no perdonas y si tú no crees, si no te humillas. Porque has dudado y serás condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, Dios nos da órdenes para practicar, pero hay cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo,
No podemos estar agarrando serpientes a ver si nos pican y si nos muerden, a ver si nos morimos o no. O sea, eso es tentar al Señor. No, dice el Señor, sí, dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. O sea, si alguien los quiere envenenar, no les hará daño. Como le pasó al apóstol Pablo cuando le mordió la serpiente. O sea, él estaba agarrando leña y echándole al fuego y salió la serpiente, lo mordió y él la sacudió y le echó y no le pasó nada. A eso se refiere el Señor, no que nosotros tentemos a ver si es cierto y agarrar las serpientes. Así no. Si te picara en un alacrán estando dormido y me picó un alacrán y tú sabes que te pica un alacrán y te puedes morir, una araña, pero a veces no sucede nada. Entonces el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales, con las señales que les seguían, las señales que les iban a seguir, que iba a decir, estos están avalados por Dios. Entonces, si tú no lo practicas, porque no se practica, hay unos que lo hacen como religiosos, pero lo hacen porque es el negocio. Entonces, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Por qué les ayudaba el Señor? Porque se cumplió la promesa que Él les dijo, quédense en Jerusalén hasta que hayan sido revestidos de poder, o sea, del Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y entre. Esa es una forma diferente cuando el Señor les ordena aquí. Esto está en el libro de los Hechos. Miren. Miren lo que dice. Cuando Jesús se les apareció a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Shalom, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le remitieren los pecados, les son remitidos. A quienes ustedes perdonen, serán perdonados los pecados. Y a quienes los retuvieren, les serán retenidos. A los que no se quieran arrepentir, a los que no quieran perdonar sus pecados, estarán siempre sobre ellos. Entonces Tomás, uno de los 12, está hablando aquí, es en Juan, no es en el libro de los Hechos. Estamos leyendo esto. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, cuando estaba con ellos, dijo que él no creía. Dijo que hasta que metiera la mano en su costado. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los, dice, y metiere en mi dedo en el lugar de los clavos y metiere su mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente, sino cree. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ese es el tiempo para nosotros. Nosotros no vimos nada y creemos. Esa es la verdadera fe. La fe no es seguir tradiciones ni costumbres.
la verdadera fe es seguir a Jesús. Pero estábamos a punto de leer cuando, cuando les dijo Jesús que se quedaran ahí en Jerusalén. Dice que a quienes también después de haber parecido se presentó vivo en muchas maneras, dice, con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando Cristo resucitó, Él todavía duró 40 días con ellos, se quedó con ellos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis que oyeron de mí, de Jesús, dice, oísteis de mí, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Escuchen, tiempos. Y nosotros estamos conociendo estos tiempos finales que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús va a volver. Y primero va a volver en el arrebatamiento por su iglesia. Y después va a regresar a reinar, a restablecer el reino. Va a reinar en Jerusalén. Va a regresar el Señor en su segunda venida, cuando todo esto termine. Dos maneras de terminar. Y quiero decirle, amigos, lean la Biblia, es importante. Porque si usted no conoce los hechos, la historia de Dios, usted no puede creer. De oídas te he oído, mas mis ojos creen, porque he mirado por medio de la fe. De oídas te he oído, mas mis ojos ahora ven, porque he creído por medio de la fe. Así es de que nosotros no hemos visto a Jesús y creemos por la fe que Jesús es Dios, que Jesús es el Rey de los judíos y Jesús es el Rey del universo. Jesús es mi Señor y mi Redentor. Bien, amigos, Dios los bendiga. Publiquen algo, platiquen. Miren, a veces les quiero llamar la atención porque muchos nada más parece que nada más quieren ver fotografías de muchachas, de hermanitas, y otras muchachas quieren ver muchachos, quieren ahí estar, ay, quiero buscar amistades cristianas. Por eso estos videos no los aceptan ahí en sus grupos. Ay, es que está hablando. El ordenador no acepta estos videos a veces, es que son de bendición. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando amistades cristianas o estás buscando a Jesús? Y luego mandas tu mejor selfie. No, o sea, es una vergüenza. Es una vergüenza para los que dicen que creen en Jesús. Dios les bendiga, amigos, y escriban, no se ofendan, escriban. Si no les gustó mi forma de compartir, pues escriban. Digan, ay, no me gusta tu forma de compartir, como muchos lo hacen. Yo de todos modos los voy a bendecir. Que Dios cambie tu corazón, que quite la soberbia, la arrogancia, la altivez de tu corazón. Que no, porque eso endurece tu corazón.
Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, mañana.